Juicio avanza por el asesinato del oftalmólogo Miguel Ángel Campos y durante el debate el padre de la víctima identificó al acusado mientras la fiscalía reforzó la investigación del crimen con un testigo del hecho. Auto vuelca en prados de Villahermosa luego de que el conductor perdiera el control al girar y chocar contra un bordillo. El hecho, captado en video, afectó el tránsito en San Miguel Petapa. Médico falso dejó a un hombre al borde de perder la pierna y a su familia endeudada con más de 600,000 quetzales, mientras el acusado ya enfrenta proceso penal y las víctimas exigen justicia e indemnización. Momentos de pánico vivieron mujeres y niños dentro de un autobús en Querétaro, México, cuando el conductor escapó a toda velocidad para evitar una revisión policial. Tras la persecución, los pasajeros ayudaron a detenerlo y fue capturado por las autoridades. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Impacto Directo. Un gusto estar con usted. Soy Alexis Ponce. En este jueves arrancamos con las noticias, pero antes la bienvenida a los panelistas. Nos acompaña Roxana Sánchez, periodista, Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Hablemos de este tema, ya que por el crimen del oftalmólogo Miguel Ángel Campos, ocurrido en abril del 2024, Ángel Pérez y Guardia, sospechoso del crimen, enfrenta juicio por asesinato. La continuación del debate, testigos han declarado ante un tribunal y el padre de la víctima identificó al acusado. En la continuación del juicio contra Ángel Pérez y Guardia, acusado del crimen del oftalmólogo Miguel Ángel Campos ocurrido en abril de 2024, la Fiscalía del Ministerio Público presentó a declarar como testigos a sus padres, quienes lo hicieron por videoconferencia. El MP puso a la vista fotografías de los sospechosos del ataque y el acusado fue identificado por el testigo, quien se conducía en otro vehículo y observó el momento del ataque. Señor testigo, ¿puede indicar qué acción realizó esa persona que usted señaló con la fotografía número 7? Él me reacciona manejando la motocicleta. Gracias, señor testigo. El testigo, quien era padre de la víctima, señaló que en esa fecha se dirigía a desayunar con su hijo, cuando hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon. La madre del profesional también declaró ante el tribunal y pidió justicia por la muerte de su hijo. Lo bendigo. Yo sé que él me está escuchando. Y lo bendigo. Y va a necesitar mucha misericordia de parte de Dios. Él y todos los involucrados. Y algún día, nuestro Padre Celestial tocará su vida y hablará, porque aquí en la tierra todo es permitido. Pero ellos no se pusieron a pensar en un momento que mi hijo ni tenía siquiera nada que ver con todo serio, ¿verdad? Pero pudiera ser que tenía alguna necesidad económica y aceptó el dinero. Pero el dinero se lo acabó. Y prácticamente él está ahí y están los demás y ya ellos buscaron su propio destino, ¿verdad? Pero solamente justicia, ¿verdad? La investigación reveló que los victimarios siguieron al profesional por varios minutos. Los atacantes se conducían en una motocicleta y otros cómplices que iban en un vehículo. Luego de la declaración de los testigos, el tribunal suspendió el debate y lo aplazó para el próximo 30 de julio. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. No se puede imaginar ni dimensionar la impotencia que seguramente sintió el padre al observar cómo los sicarios alcanzaban a su hijo, porque iban a un desayuno, Omar, una situación bastante fuerte la que tuvo que ser testigo. Claro, mira, totalmente de acuerdo. Yo tengo bien presente el caso porque justamente ese día pues yo me encontraba desayunando cerca de donde fue prácticamente ese asesinato. Estamos hablando de la Avenida de las Américas y la Avenida Hincapié, por donde hay una farmacia, la rotonda y donde está prácticamente un helicóptero ahí de las Fuerzas Armadas. Lamentable porque el mismo padre así lo narra y lo describe, que realmente pues uno de los victimarios
pues prácticamente lo agrede, ¿verdad? Y es ahí donde él realmente pues lo reconoce, lo ubica y hoy posiblemente vive atemorizado de esta situación. Mira, lo más importante acá, estimado Alexis, estimados televidentes, que el hecho fue en el 2024. Todo lleva un proceso. Y esperamos que realmente ese proceso lleve realmente a la cárcel a estos bandidos, por así decirlo, porque es un profesional, es un miembro útil, es una persona que tenía mucho que darle para la sociedad, y es ahí donde también podemos apreciar la importancia de la tecnología, porque en las imágenes veíamos que en ese sector definitivamente abundan las cámaras. Se reconoce la placa, se reconocen los rostros, se reconocen los vehículos, y yo creo que aquí definitivamente no hay vuelta de hoja. Ellos tienen que ser declarados culpables en base a la tecnología y muchos argumentos más. Por supuesto, y son los fotogramas que ha presentado la Fiscalía en esta investigación, Roxana, y vemos también a los sicarios que sin ninguna preocupación, con el rostro descubierto, por eso es fácil el poder identificarlos también. Sí, pero lo hemos dicho aquí varias veces, los criminales actúan de esta manera porque se ha distinguido la impunidad, ¿verdad? Entonces dice, no va a pasar nada, no lo echamos y ahí murió el cuento. Pero justamente la señora, yo sé, le duele y piensa que la justicia no va a ser suficiente porque no les va a devolver su hijo, pero esperamos que le alcance. Pero también vuelvo, y yo lo he dicho muchas veces, existe esa justicia divina y la misma señora lo reconoce. Y ¿sabes qué me llama la atención? El valor que tuvo de perdonarlos, ¿verdad? Para perdonar a quien asesinó a tu hijo, tienes que tener una paz, una calma, una relación con Dios para lograrlo. Y es mejor, ¿verdad? Porque ¿para qué vivir con ese odio, resentimiento? Siempre me recuerdo lo que dijo Nelson Mandela, ¿verdad? Que odiar o tener resentimiento contra alguien es como que yo tome el veneno y esperando que el otro se muera, ¿verdad? Entonces esperemos, ¿verdad? Como dijo Omar, que realmente esta gente sea condenada, porque sabes que con tantos casos que hemos visto te da miedo que de repente el juez va a decir cualquier tontería y los va a declarar, les va a aclarar el delito, o sea, tanta duda que no tiene el guatemalteco, ¿verdad? Sí, tanta duda que tiene el guatemalteco de que no quede impune. Y sobre todo en un caso donde vemos ese seguimiento, no solo es la motocicleta, también un vehículo. Hemos sido testigos de esa forma particular o peculiar de los delincuentes de organizarse muy bien. Y van protegidos, no solamente sabemos que es uno o dos delincuentes, sino hay toda una estructura alrededor, Omar. Claro, mira, lo interesante de este caso es de que esa trazabilidad de la ruta en cuanto a tiempos, horarios, el tener bien controlados prácticamente a los victimarios, ese es un favor, ese es algo que juega a favor prácticamente de esa familia en este caso, ¿verdad? Pero yo realmente sí insisto, ¿verdad? Yo sí creo que en Guatemala hemos hablado tanto de la justicia y realmente sé que hay una justicia divina y de esa definitivamente nadie se escapa. Pero no hay que dejar de creer, no hay que dejar de confiar, hay que hablar de las cosas positivas también del país, no solamente lo negativo. Y yo sí creo, estoy plenamente convencido que en este caso la justicia, aunque sea tarde, pero estoy plenamente seguro que llegará. Obviamente, y eso definitivamente es lo que se espera con este caso, el crimen del oftalmólogo. Como escuchábamos los testimonios tanto del padre y la petición de la madre de justicia, en un caso que pone a prueba la justicia en el país. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. En la ruta principal de Prados de Villahermosa, en San Miguel Petapa, quedó volcado un carro tipo sedán. Ayer a la 1 de la tarde, 24 minutos. Este es el video de cómo sucedieron los hechos. El piloto no se percata que al virar a la derecha hay un bordillo y al topar con su carro vuelca. Afortunadamente el piloto no tuvo heridas de consideración, pero su vehículo queda con serios daños, además del tránsito complicado que se generó por su causa. La PMT de San Miguel Petapa señaló que el conductor probablemente se dirigía a excesiva velocidad o usando su celular al conducir. Lo cierto es que una cámara captó el momento del incidente. Ahí tenemos las imágenes del resultado de lo que ha sido este accidente y son distracciones pequeñas, Roxana, un abrir y cerrar de ojos que puede terminar en esta situación. Aquí afortunadamente solo hay daños materiales. Sí, mira, yo estuve viendo el video, no sé si por la cámara donde lo tomó, pero realmente ese bordillo no se ve. Sí, hablemos. La municipalidad dice que iba a alta velocidad, yo no miro que iba a alta velocidad, él estaba cruzando muy tranquilamente. No miro que vaya hablando el celular, date cuenta, está viendo para dónde va el tráfico,
va a cruzar y ¡pam! Ahí está, o sea, no sé. Y miras cuando están dándole vuelta al carro, el bordillo debería tener un color que lo distinguiera, pero tú no ves el color ahí, o sea, el bordillo ese no está ni pintado. Y sabemos que ese tipo de ¿cómo le diríamos?, de infraestructura debería tener un color para que la gente lo pueda distinguir. Sí, me parece que es por la imagen, ¿Sí? porque se ve como quemada en el fondo, pero cuando sale también, porque esa creo que es la parte, cuando sale al girar, lo hace a una velocidad, digamos, excesiva. Sí, quería meterse rápido, que Correcto. es algo que aquí es común, ¿verdad? Porque estás peleando contra el tráfico, nadie te da vía y estás peleando y peleando por pasar y dices, ahorita ya te metes. Pero no, yo creo que fue una situación de mal cálculo también, el no esperar porque sí era obvio. Claro. Pero una señal sí. que diga, aquí está el bordillo, algo que diga Yo que realmente indique. creo que es falta de preparación, falta de pericia, falta de conciencia, porque un piloto experto sabe definitivamente que un giro, si estás en la derecha, no lo tienes que hacer tan abierto, o sea, lo tienes que hacer agarrando tu lado Uno derecho. dice ni que fuera O camión. sea, ni que fuera camión, pues Sí. exactamente. No, Entonces, mira, no se ve el color. y no se número ve dos, pintado. hay ciertos Pero tiene unas bordillos- franjas amarillas, ahí estamos la que viendo, montón. pequeñas. Sí, ahí Sí, está el pero bordillo. fíjate, Alexis, que hay Sí, ciertos sí se ve. bordillos que la misma municipalidad los ha retirado justamente por eso. Claro ejemplo, un bordillo que estaba en la dirección de la avenida Reforma cuando tú vienes de Las Margaritas. Ese bordillo fue retirado porque únicamente servía para que los viernes, ahí cada viernes, se suscitara un accidente. Entonces yo también creo que es sentido común de la municipalidad este tipo de bordillos. Si realmente no tienen una utilidad, hay que retirarlos. Y sobre todo los conductores, porque acá podemos hablar de muchas situaciones y sobre todo, Roxana, cuando uno no conoce un lugar, porque eso puede ser también, quizá el conductor era primera vez que circulaba por este sector y desconocía, y es cuando uno debe reducir la velocidad, de ir atento a todo. Sí, pero es que hablar del tráfico aquí en Guatemala, Alexis. Complicado. Sí, hablemos la verdad, aquí uno no maneja, uno transita tratando de Trata de llegar. evadir todo tipo de Todos obstáculos. obstáculos, la PMT, los semáforos inteligentes, que me dejen pasar, que me den vía. O sea, aquí manejar no es así, ay, voy en mi carro y voy a llegar. No, entonces es un poquito complicado, pobre señor, ¿verdad? Porque ojalá haya tenido seguro su carro y se lo cubra porque a todo guatemalteco le cuesta su carrito. Quedó muy dañado el vehículo. Demasiado, si ese carro no. Que es un carro es moderno. para chatarra. Eso va a ser para venderse de chatarra. Sí, porque dañó el no- chasis, dañó todo el lo techo, de fuera, todo, sí, no. o sea, sí. Y mira, y en segundos, ¿verdad? Entonces lo que tú, ahí sí apoyo muy bien lo que tú dijiste, ¿verdad? Ahí está pintado el bordillo, otra vez, ahí lo veo. Hay solo unas franjas, no molestes, son unas Pero se franjitas ve. ahí que en la noche tal vez reflejarán algo, pero que la municipalidad realmente evalúe si ese bordillo está bien o tal vez lo tienen que hacer más alto, ¿verdad? Porque a veces no sabemos si el señor era chaparrito y no lo vio. Puede ser, todo cabe dentro de lo posible. Y conductores captaron el momento en el que el piloto de un vehículo tipo camionetilla realiza una maniobra indebida y peligrosa con el fin de evitar el tránsito. El hecho ha quedado grabado en el lugar conocido como Cuatro Caminos, donde se unen las zonas 5, 16 y 17. En este lugar, un conductor decide detenerse unos segundos para luego saltarse la riata central y continuar su camino en dirección opuesta. Por ahora se desconoce si se trató de una verdadera emergencia o si el hombre simplemente buscaba evitarse del tránsito. Pero ahí está la prueba. No solo los motociclistas son los imprudentes, todos los que manejan un vehículo en este país, Omar, realizan ese tipo de maniobras que ponen en riesgo a todos. No, y es que como se dice, ¿verdad? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero claro, por supuesto esto no justifica. Pero aquí hay algo que creo que va a favorecer mucho. No se ve en la imagen, pero ese vehículo, en otros videos que están circulando, en la parte de atrás, sí se le ve el número de placa exacta. Entonces yo creo que ahí la policía sí tiene evidencia concreta para sancionar. El reglamento de tránsito dice que por maniobras prohibidas, porque esta es una maniobra prohibida, de 200 a 2.500 quetzales. Dentro de las maniobras prohibidas, mira, estos giros prácticamente sobre la banqueta, los giros en U, el retroceder de una manera brusca donde no lo puedes hacer, el rebasar por la derecha, en las carreteras, en ir a exceso de velocidad en las curvas,
y también las maniobras prohibidas de alto riesgo, que también son catalogadas como aquellas que muchas veces los pilotos cometen con no darle el paso a las ambulancias cuando estos van con sirena abierta. Y de las más delicadas, el conducir en estado de ebriedad hasta 25,000 quetzales y la retención de la licencia misma. Yo me imagino que este conductor seguramente iba contra el tiempo, porque ayer fue la semifinal del Mundial y quería llegar a la 1 de la tarde para ver el partido, Roxana. Bueno, ¿cómo era que mi abuelita decía, si de justificaciones vivimos? Sí. Es una ¿Verdad? broma. Sí, yo sé, ¿verdad? Tal vez sí quería ir a ver ganar a Inglaterra y perdieron, hombre. No, es complicado. De nuevo, el tráfico en Guatemala no es agradable conducir, ¿verdad? Hablemos la realidad, en Guatemala no es agradable conducir, es difícil. Vivimos en una ciudad donde al alcalde se le ocurre cada cosa, lo cambian, lo ponen, carriles de prueba, carriles para moto, carriles por acá, PMTs insuficientes, abusivos. Entonces estamos resumiendo lo que es manejar en Guatemala. Es estresante manejar. Es pero mira la diferencia. muy estresante. Alexis, mira la diferencia, porque zona 16, bueno, Cayalá y todo el sector pudiente, los bordillos, ahí lo podemos ver nítidos. bien, pero bien pintados. Ahí estás. Pero te vas a Prados de Sonora, wow, pero una pequeña, no, eso no se vale. Hay que ser justos y realmente no importa el sector si es pudiente o no, pero realmente el tránsito también, el conductor necesita tener los rótulos bien identificados. La señalización, eso es importante, y si vamos a las carreteras también nos damos cuenta que toda esa señalización hace falta. Uno no sabe si hay una curva, si está lloviendo o si hay neblina. Es bien complejo, Roxana. Bueno, ahí este es el día en que ¿quién sabe el nombre de la ministra de Comunicación? ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Quién sabe qué obra ha hecho? ¿Algo descomunal? No, ¿verdad? Y ya este gobierno ya tiene sus días contados y no lo sabemos. Entonces es muy triste enfrentarnos a esa realidad. Se necesita tanto una ministra de Comunicación o un ministro de Comunicación y los diferentes alcaldes que realmente se preocupen por la persona que conduce, por el peatón, porque también hemos visto cómo los peatones se exponen a este tráfico, ¿verdad? Entonces ya vienen las elecciones, piense si usted quiere seguir metido en ese tráfico estresante y colgarse en un aerómetro que no resuelve nada y volver a votar por la misma persona, ¿verdad? Pero va a estar bonito. ¡Ay, sí! Va a estar re bonito. Todos nos vamos a ir a subir, va a ser la novedad. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Impacto Directo. Bomberos municipales de Zumpango, Zacatepeques, atendieron un llamado de emergencia en la aldea Rancho Alegre, donde se reportaba el posible envenenamiento de un perro sobre la vía pública. Según lo compartido por los socorristas, de inmediato se procedió a brindarle atención inicial y trasladarlo hacia una clínica veterinaria privada de la zona 3, donde se logró estabilizar y recuperar a este canino. Los bomberos agradecieron a las personas que reportaron el hecho y aprovecharon para hacer un llamado para actuar con responsabilidad y respeto hacia los animales. Y es triste ver este tipo de imágenes porque obviamente sabemos que los responsables de que haya una gran cantidad de perros en las calles somos nosotros, los seres humanos, que los hemos comercializado, que los utilizamos para continuar generando ganancias, Roxana, y al final de cuentas ese es el resultado. Sí, no, siempre hay un amo irresponsable, ¿verdad? Por eso yo siempre en Navidad digo, ay, me dieron un chuchito, ¿ah? Y el año entrante, ¿dónde está ese chuchito? ¿Verdad? Entonces uno tiene que ser responsable. Yo a la persona que intentó, gracias a Dios no lo logró, matar a este animalito, espero la justicia divina, porque también en la Biblia dice que el justo cuida de sus animales, mas el impío es cruel con ellos, ¿verdad? Entonces estamos viendo una persona cruel, una persona que no tiene conciencia. Y luego siempre lo he dicho, toda persona que es agresiva o daña a un animal es porque tarde o temprano lo va a hacer con las personas o ya lo hace. ¿Y qué pasa, Roxana, en aquellos casos donde los dueños, porque hay perritos que están en la calle pero que tienen dueños y que se vuelven agresivos y que al final de cuentas no hay nadie que responda y le van a reclamar a la persona y la persona no hace nada? Por eso, no es justificable, pero algunos de los ciudadanos, al ver que nadie les resuelve esta situación, deciden tomar este tipo de medidas que
que son lamentables porque dañan a un Sí, ser pero vivo. recordemos que ahora hay una ley de protección de animales y yo puedo llamar y decir, miren, esta persona tiene un animal, no es responsable de él, quiere decir que lo está maltratando, porque cuando tú no cuidas a tu animal, es maltrato también. Entonces ya entra en acción las autoridades de retirarles el animalito, ¿verdad? Pero no, es como que tu hijo hiciera una travesura y como tú no corriges a tu hijo, le hagan daño a tu hijo. O sea, hay una ley. Entonces yo voy y digo, mire, este señor no es responsable con sus hijos, igual, no es responsable con su mascota, hay un procedimiento. Entonces le quitan el animalito, está bien claro en la ley, pero hacerle daño a un animalito que no entiende, igual que un niño no entiende, eso no es responsable, no es correcto, ni de acuerdo a la ley, ni de acuerdo a tener un corazón bondadoso. A los principios de humanidad. Exacto. Porque nos deshumanizamos, porque estamos hablando que son seres vivos al final de cuentas. Pueden ser muy bravos, porque estamos hablando de los perritos que en ocasiones puedan asustar a las personas, pero se debe tratar de buscar una solución, más allá de tomar esta justicia por mano propia. Y mira, es triste realmente cómo las personas realmente con el correr del tiempo se van deshumanizando, ¿verdad? Porque realmente esto a mí me duele, por ejemplo, cuando salgo de viaje, me da mucha tristeza realmente ver a muchos perros caminando sin rumbo, sedientos, hambrientos, a orillas de la carretera. Por iniciativa hemos conseguido ahí recursos y les ponemos un poco de agua y de comida, pero en este caso, por ejemplo, que la nota dice que es aparente envenenamiento, entonces es menester de la población prácticamente comunicarse a la Oficina de Bienestar Animal del MAGA, reportar, pedirle asesoramiento y de que estos tengan presencia para que realmente corroboren si realmente esto está siendo así, para que junto con el alcalde, se esperaría que realmente hagan algo, pues puedan tomar acciones preventivas y también disciplinarias en determinado momento basado en ley. Definitivo, hay que cuidar a los animales, hay que respetar a los seres vivos. Ese tipo de acciones son repudiables. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Impacto Directo. Orbin Alexis García Barrientos, de 36 años, es un individuo que se hizo pasar por médico y operó a varias personas, entre ellas a Héctor Ramos. Por esta situación, Héctor casi pierde la pierna y hasta la vida. Esta es la historia. Él sufrió un accidente de tránsito en 2022, pero esa situación fue la que comenzó con su yugo porque estuvo en varios hospitales en donde le dijeron que él iba a perder su pierna porque estaba muy afectada. Llega y tiene el número de un supuesto médico, y digo supuesto porque no es médico, se hizo pasar como tal y él lo opera al punto en que él casi pierde la pierna. Lo que hizo fue pues prácticamente destrozarme más la pierna porque resulta que no es médico, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, él se llama Orbin Alexis García Barrientos. Parece que tiene 36 años actualmente. Y pues él me intervino, me tuvo engañado en el hospital. Héctor tiene 38 años, 3 hijos pequeños, unos gemelos de 5 y otro de 7, quienes se encuentran bajo el cuidado de su madre, ya que él, desde el accidente, no ha podido trabajar y cuenta que en su familia han gastado más de $500,000 de quetzales debido a las negligencias del supuesto médico. Llegué una vez y ya no me volvieron a prestar porque debo. Tal vez como más de 600,000 a mí. Actualmente deben más de 200,000 quetzales. Yo calculo que todavía debo unos 200 y algo mil, fíjese. Solo de operación. De operaciones, deudas. Más préstamos. Más préstamos que todavía se están pagando, otros que no se han podido pagar. Todavía se le debe al último médico, que sí es médico, que me operó y salvó mi pierna. Las operaciones se realizaron en mayo de 2022. Tras denunciarlo, fue hasta este 10 de junio de 2026 que lo capturaron. Actualmente está en prisión en el preventivo de la zona 18, señalado de lesiones graves y usurpación. Orbin Alexis García Barrientos. Esta persona tenemos conocimiento que sí tuvo intervenciones quirúrgicas a otras personas en este sanatorio de nombre Claret, que se encontraba en San Cristóbal, porque
que este centro asistencial ya fue cerrado por las autoridades o por las personas que ejercían la representación. Sí tenemos conocimiento que hubo otras intervenciones. Doña Gloria ha apoyado a Héctor durante todo el proceso de recuperación, pero también tiene otro hijo de 37 años, quien vive con las consecuencias de un derrame cerebral que sufre desde bebé, por lo que es ella el sustento de ellos y sus nietos. Nos ha costado porque hay veces que yo no como por darles a ellos, que yo le pido sobre todo a Dios que haga justicia. Héctor y su familia esperan justicia e indemnización, pero mientras eso llega, requieren apoyo para comprar medicamentos y pagar deudas. Podrían comunicarse a mi número telefónico al 3019-0142 y pues si tengo ayuda económica pues sería el estado de cuenta de mi esposa, ¿verdad? Claro, acá usted nos lo proporcionó, es cuenta de Banco Industrial Monetaria 7170295757 a nombre de Gladys Maribel Cojón Pirir, quien es la esposa de Héctor, con imágenes de Javier González. Para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Hace unos momentos le presentamos la historia de Héctor, que casi pierde su pierna y hasta la vida. Una situación compleja, delicada, Omar, porque estamos hablando de una persona que se hizo pasar como médico, que no solo ha afectado a Héctor, hay otros casos que ya están bajo investigación de lo que estaba haciendo en esta clínica clausurada de San Cristóbal. Claro, mira, yo siento mucho realmente, Héctor, si nos está viendo en este momento, créame que sentimos mucho su caso. Yo realmente no sé, ¿verdad? Si en algún momento a él le dijeron, mira, vete con este médico porque es el que menos cobra. Hemos hablado tantas veces de que muchas veces lo barato sale caro. Cuando se trata de la salud, nosotros tenemos que investigar, ser muy celosos, muy desconfiados. Por ejemplo, ir al colegio de profesionales. Este médico tendría que tener una receta con su nombre completo, su colegiado activo. Si tenemos duda de que ese colegiado pueda ser o no ser, pues llamar al Ministerio de Salud para verificar que realmente esto realmente pueda ser cierto. Pero hay algo muy interesante que me llama la atención, que son estos centros de salud, de estos hospitales, donde le permiten muchas veces a médicos que no sabemos si realmente están facultados para ejercer, realmente llegar a hacer una operación, no lo sabemos, y es ahí donde tristemente vemos la falta de la ética profesional, porque lo único que se persigue de estos hospitales o lugares que abundan en Guatemala es solamente cobrar el uso de un quirófano, sin importarle si realmente que la persona que va a ejercer ahí está facultada. Héctor, de una edad sumamente productiva y en estos momentos la angustia, la desesperación, a sus 38 años, con una deuda de varios miles de quetzales, con sus hijos, con su familia. Roxana, qué difícil. Muy, muy difícil y yo me admiro. Ahí estás viendo una mamá que es mamá todo el tiempo, ¿verdad? No cuando hasta que cumpliste los 18 años ahí te miras cómo salís, ¿verdad? No, sigue peleando por sus hijos. Ahora, yo sé que uno cuando tiene este tipo de accidentes, uno busca y quiere el mejor médico y uno tiene el concepto de que lo privado es lo mejor. Y aquí estamos viendo en este caso que no, ¿verdad? Porque mejor si hubieran ido a un hospital público, no sé, el San Juan, el Roosevelt, si realmente no habían fondos, pero al menos ahí está la garantía de que los que están son médicos, ¿verdad? No son... ¿Cómo era que decía mi papá? Matasanos, ¿verdad? Porque él, tal vez la cirugía la hubieran hecho, hubiera salido, hubiera terminado y no estuviera en este suplicio que ha estado. Entonces, a veces es bueno, yo sé, los hospitales públicos, yo he ido a hospitales públicos, es muy difícil, pero al menos tiene uno la certeza que la persona que está ahí está colegiado, los enfermeros, todos están ahí. El tema es lo lento de lo público, sí. Porque me imagino que el dolor y todo lo que significaba estar con esa lesión, tratando de encontrar una solución efectiva, encontró algo que casi le hace perder la vida, Roxana. Sí, es cierto, por eso te digo, y a uno le pueden recomendar, pero sí, ahí tienes, porque sí, apoyo la pregunta que dijo Omar, ¿verdad? ¿Quién le dijo que fuera ahí? Porque de alguna manera llegó a esa pseudoclínica, a ese pseudo hospital, ¿verdad? Entonces el punto es siempre buscar donde uno sabe, o sea, voy al Roosevelt, voy a encontrar un doctor, voy al San Juan, voy al Ix, o
No, ahí no va a haber un matasanos, ¿verdad? Lo va a encontrar uno, pero no lo van a atender. Esa es también la realidad. Y es que eso es lo triste, que mucha gente va a los hospitales y termina endeudada. Y en el caso de Héctor, creo que se refleja mucho de lo que enfrentan los ciudadanos. Sí, que uno desconfía del servicio público, que no es eficiente, es cierto, pero es de armarse de paciencia, de confiar, porque por el tipo de clínica que era, ¿cuánto habrán pagado? ¿Verdad? No podían irse a otro hospital privado que cobran mucho, ¿verdad? Y así también me pongo a pensar, ¿quién controla qué clínica ponen? ¿Quién está ahí? ¿Verdad? Porque yo puedo ponerme, miren, yo, como se puso este hombre, soy médico, y sí, y uno entra a la clínica, uno entra al hospital confiando que es médico. Y títulos falsos y todo. Y todo, entonces, ¿quién realmente controla que la clínica que van a abrir mañana, realmente el que está ahí es un galeno, es una persona que quemó pestañas, porque sabemos lo que significa graduarse de médico? ¿Quién realmente controla eso? ¿Hay una ley? ¿Hay algo? ¿El Ministerio de Salud tiene control de esas clínicas? ¿Verdad? También hay que preguntarse cuántos hospitales pequeñitos hay y no cobran tampoco tan barato, ¿verdad? Sí. ¿Quién controla Al que final todo la eso? salud se ha convertido en un negocio en este país. Tenemos que ir a la pausa, le deseamos todo lo mejor a Héctor. Volvemos después de estos. Y momentos de pánico vivieron mujeres y niños en un autobús de transporte público en Querétaro, México, luego de que el piloto escapara a toda velocidad para escapar de una revisión policial. Durante la persecución, los pasajeros les suplicaban que se detuviera. Finalmente, con apoyo de los propios pasajeros, las autoridades lograron detener la unidad y capturar al conductor. A continuación le mostramos las impactantes imágenes de lo ocurrido. Carnal, ¿quieres cargar con muertos, carnal? ¡Ya! ¿Neta quieres cargar con muertos? ¡Por favor, ya! ¡Ya párate, güey! ¡Párate, por favor! ¡Por favor, párate! ¡Por favor, traigo a mis bebés! ¡Ya no tengo dónde ir! ¡Por favor, ya! Neta, ya. ¡Ah, no, ya, por favor! Ya estuvo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, traigo a mis bebés! ¡Ay, ya! ¡Ya, párate! ¡Ya! ¡Ya, párate! No, ya. ¡Ya, párate! ¡Güey, no mames! Ya estuvo. ¡Párate! ¡Carnal, por favor! Carnal, ya estuvo. Déjame paro porque me voy. ¡Vienen niños! Nosotros le dijimos que se pararan desde hace rato.
Impactantes imágenes, fueron momentos de tensión, de desesperación, y si no hubiese sido por los golpes que le propinaron, aunque esto también pudo haber significado el riesgo de que perdiera el control del volante, el conductor, Roxana, hubiese continuado a toda velocidad la huida. Sí, yo de verdad, y todos rogándole. Yo sí pensé, la mujer que va a la par solo se agarra. Yo hubiera hecho algo si hubiera ido a la par de este hombre. Hasta que finalmente yo no sé, sí, tal vez fue muy imprudente la acción de este hombre, pero si él no se para, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Porque iba a alta velocidad, pudo haber sido a estrellar, cuántas vidas se hubieran perdido o cuántos heridos hubieran habido. Y seguramente pues este hombre tiene algún problema con la ley, algo ha de haber hecho. Tal vez tenía una orden de captura, no lo sé. Y entonces dijo, si paro aquí ya me capturaron y de todos modos no lo logró. Ahí está, ¿verdad? Entonces llevaba niños, ¿verdad? Y ahí mismo le dicen, vamos, lleva niños. Pero miren, aunque suene duro, si este tipo no lo hace, tal vez, a pesar de que lo golpeó, paró una posible tragedia. Situación muy difícil, la verdad, porque el riesgo que implica tener este tipo de conductores, no sabemos si es alguien que tenga su permiso, que esté registrado para prestar ese servicio. Claro. Hay muchos servicios que no están autorizados y que están circulando en las calles, no solo de Querétaro, México, sino aquí mismo en Guatemala, Omar. No, mira, y la situación va un poquito más allá. Estimados televidentes, cualquier parecido con algún autobús del occidente, del país o de la costa sur, créanos que es pura casualidad, ¿verdad? Es pura coincidencia. Pero mi abuela a mí siempre me enseñó algo que nunca olvidaré. Mi abuela siempre me decía, mira hijo, el que nada debe, nada teme. Entonces, realmente este cafre del volante, por así llamarlo, pues definitivamente algo escondía. En México, hoy hay que reconocerlo, México es un país que está prácticamente rodeado de mucha droga. O sea, yo, hipotéticamente hablando, podría pensar de que este vehículo, pues, posiblemente era un vehículo de doble fondo. Algo escondía para no atender el alto de las autoridades. Pero realmente nos debe dejar una enseñanza de que aquí en Guatemala este tipo de situaciones también pasan de manera recurrente. Entonces es menester de las autoridades reforzar los controles en las carreteras. Yo lo he dicho siempre, más o menos 28 años de estar viajando, y es triste que solamente las autoridades aparecen cuando hay un accidente o cuando de repente es una fecha como ahorita del bono 14, que se ponen a hacer ciertos retenes y después todo el año prácticamente brillan por su ausencia. No les vemos pero ni la sombra. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí por Guatevisión. Llegamos así al final de Impacto Directo. Muchísimas gracias por su sintonía, los panelistas que nos han acompañado. Roxana Sánchez, periodista, Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Le deseo la mejor de las noches. Soy Alexis Ponce. Recuerden, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión.